positiva es muy vasta y hay muchísimos campos de aplicación. Y cuando uno se introduce en el tema de psicología positiva, puede marearse porque realmente es muy amplia. Puede marearse, puede decir que es muy básico lo que la psicología positiva es. Entonces, yo intenté hacer una presentación que les permita a ustedes tener un esquema básico de lo que la psicología positiva podría pensarles. Psicología positiva es, como les decía antes, amplio, y lo que tenemos que tener muy en cuenta es la evaluación. ¿En qué sentido pongo esto acá? Porque no siempre se puede hacer psicología positiva con la gente que nos viene a consultar. Ni siquiera con los chicos, aunque es la población con la que más puedo hacer psicología positiva, porque son muy permeables y porque no hay nada demasiado anquilosado, por decirlo de alguna manera. La evaluación, una buena evaluación, que la psicología positiva tiene una regla de oro que tiene que ver con dedicarle el mismo tiempo y la misma cantidad que le dedico a averiguar lo que no funciona, se lo tengo que dedicar a averiguar lo que funciona bien, lo que sirve, lo que hace a gente, a ese chico, a esos adolescentes, a esos adultos, los hacen sentir bien. Entonces, una vez que yo hago una buena evaluación, voy a poder determinar con qué tipo de intervenciones positivas puedo trabajar, o si puedo trabajar con intervenciones positivas en un primer momento. Si no, voy a tener que hacer una planificación a largo plazo para definir si primero trabajo con solucionando el problema por el que me vienen a consultar y después trabajo para incrementar, como decíamos al principio, detectar y optimizar las fortalezas que la gente trae consigo. Pero ya hay algo que sí se sabe en las intervenciones en psicología positiva, y es que las intervenciones en psicología positiva sirven, como diría Barbara Fredrickson, para construir recursos personales. Barbara Fredrickson armó una teoría en la que comprobó empíricamente que hay 3 efectos que provocan las emociones positivas: el Broaden, el Build y el Undo Effect. Brevemente les cuento de qué se trata. El Broaden tiene que ver con que si experimento emociones positivas, se me amplía la posibilidad de pensar, tengo menos prejuicios, pienso mejor. El Build tiene que ver con que construyo, si experimento no una vez emociones positivas, si me esfuerzo en experimentarlas, porque en realidad las emociones positivas hay que construirlas y experimentarlas con esfuerzo y sistematicidad. Si yo hago esto, entonces con la frecuencia de la experimentación de emociones positivas voy a construir recursos personales que son recursos físicos, emocionales, psicológicos y sociales. Voy a tener más amigos, me voy a sentir mejor en lo social. Físicos, se comprobó que la gente se resfría menos, por ejemplo, etc. Y el Undo Effect también tiene que ver con un radio que Barbara Fredrickson comprobó, y es que para estar bien tengo que experimentar 3 emociones positivas por cada una emoción negativa. ¿Se entiende? Por ejemplo, John Gottman, que es un psicólogo, no sé si oyeron hablar de terapia de pareja, que él también trabaja con psicología positiva, en las parejas es de 5:1 la proporción. Las interacciones de las parejas tiene que haber 5 interacciones positivas por una negativa. Fíjense cómo le fue con eso, para que el matrimonio funcione bien. Pero personalmente, para que la gente, nosotros todos podamos sentirnos bien, tenemos que tener 3 emociones positivas por cada una negativa. Bien, y lo que se comprobó es que las emociones positivas deshacen, o sea, la experimentación de emociones positivas deshacen las sensaciones. Entonces, algunos ejemplos para que tengan claro. La de contar bendiciones, ¿la conocen esta? ¿Alguien la conoce? No. O sea, la intervención de contar bendiciones es una que desarrolló Martin Seligman y que tiene que ver con pensar las mejores 3 cosas que te pasaron en el día. Las podés hacer 3 veces por semana, 1 vez por semana. Hay familias, si trabajamos con chicos y familias, que se hace eso como un ritual 2 veces por semana en la noche, o es muy útil hacerlo también cuando las madres van a dormir a sus hijos, que es el momento en que hay como una conexión más sin defensa, diríamos, porque estamos todos cansados. Entonces, las 3 mejores cosas que te pasaron es una intervención reflexiva, porque uno tiene que pensar, autofocalizada,
y despierta las emociones de gratitud y satisfacción. Otra de las intervenciones que ya fueron probadas es la carta de gratitud, que también diseñó Seligman, que tiene que ver con escribirle una carta de agradecimiento a alguien al que nunca se lo dijiste o se lo escribiste. Es escribir la carta, pensar en alguna persona a la que le tenés que agradecer algo, pensar esa carta, escribirla y entregarla. Es lindísima esta intervención, es muy poderosa, es muy emotiva y genera mucha emoción positiva no solo al que la escribe, sino al que la recibe y en el vínculo. Y esta es una intervención en donde lo que entra en juego es la reflexión sobre a quién le agradezco y por qué. Está focalizada en la otra persona, no en mí, y es conductual, porque tengo que utilizar el comportamiento de ir y entregarla. Otra intervención es la de imaginar tu mejor yo, que es cómo me veo, puede ser Sonia Lyubomirsky, es la que desarrolla esto, puede ser cómo me veo en un año, en 5 o en 10, cómo me gustaría verme. Esta también es una intervención reflexiva, vuelve a ser autofocalizada en vez de focalizada en otros, y lo que despierta es, como emoción positiva, mi interés, orgullo. Y otra también de Sonia Lyubomirsky es los actos de amabilidad, que tiene que ver con justamente lo que hizo mi socia y amiga acá sentada delante, que no sé, recién cuando estábamos todos desesperados por tomar un café, todos, y ella estaba cerca de las tazas y empezó, dilatando su momento de tomar café, empezó a repartir tazas a todo el mundo, como a 10. Como a 10, la verdad. Sí, más o menos. Bien, entonces mi amiga hace muchos actos de amabilidad y esa es una intervención conductual focalizada en otro, donde lo que se juega es amor, confianza, compasión y empatía. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Hasta acá en psicología positiva, brevemente. Como no voy a volver a hablar de psicología positiva, quiero que levanten la mano si más o menos esto les quedó claro. ¿Sí? Ok, bien. Entonces vamos al segundo punto de la presentación para luego integrar niños con psicología positiva. ¿Cómo pensamos las consultas por niños? Entonces, hay 5 puntos centrales que tenemos que tener en cuenta cuando de niños se trata. Que las consultas por niños son muy complejas, yo diría por 3 factores claves. En principio, porque hay muchas demandas al mismo tiempo. ¿Sí? La mamá lo trae y la mamá piensa una cosa y tal vez el papá piensa otra. Y el chico o el adolescente, o sea, el niño no, pero el adolescente seguro que piensa otra. Y el colegio puede pensar otra cosa. ¿Sí? Entonces, ya eso es complejo, nosotros tenemos que saber negociar y armar un esquema de trabajo en donde esté puesto en juego intervenciones con todos los subsistemas y a veces esas intervenciones son diferentes. ¿Sí? Por supuesto que cuando hablamos de las consultas por niños, a mí siempre me gusta mucho tener en cuenta este concepto sistémico, que es el concepto de sistema determinado por el problema, que es un concepto de Gulian, Anderson y Winderman. ¿Alguien lo conoce? No. ¿Por ahí sí alguien? ¿Sí? La mirada sistémica del problema. Es la mirada sistémica, pero van un poquito más allá del concepto de sistema. Porque el concepto de sistema para los sistémicos tiene que ver con lo que está determinado desde afuera. La familia es un sistema. ¿Sí? Este grado dentro del colegio es un subsistema dentro del colegio, no sé, Nacional Buenos Aires, por ejemplo. Pero el concepto de sistema determinado por el problema, lo que plantea es que el terapeuta tiene que armar el sistema con aquellos subsistemas que lenguajean sobre el problema. Estos autores toman un neologismo de Humberto Maturana. Humberto Maturana inventaba un montón de palabras, y el lenguajear es una palabra que él inventó, que tiene que ver con todos aquellos que hablan, que se preocupan por el problema, tienen que estar metidos en el sistema con el que voy a trabajar. Eso es sistema determinado por el problema. Entonces, por ahí no es la familia entera, ¿sí? O por ahí es la familia extensa. Por ahí la abuela que vive a 5 cuadras y que cuida todo el tiempo al chico tiene que estar sí o sí en la intervención. ¿Ok? ¿Se entiende ese concepto? Sí. ¿Puede repetir el autor? Se llama Gulian, G-O-O, Lysian, con S-H, Winderman con W y Anderson. Y este artículo está, me acuerdo, es viejo, porque los sistémicos, el auge de los sistémicos fue hace mucho tiempo. Este artículo está en la revista Sistemas Familiares de 1989, creo que es de agosto de 1989. ¡Opa!
Parezco Lisbeth Salander, ¿leyeron? La trilogía Millennium. La chica esta con memoria fotográfica, pero no lo es. Bien. Otro punto importante es el nivel de desarrollo del pensamiento del chico. Todos los que trabajamos con niños sabemos que, por ejemplo, con un chico de 5 años no puedo ser muy verbal y que hay cosas que yo tengo que trasladar y acomodar para el chico que tenga delante mío. Y eso es interesante, a veces es fácil y a veces es difícil. Muchas veces no están motivados, son los padres los que están motivados. Hace 2 días me vino a ver una mamá que yo ya había evaluado a su hijo, que en ese momento tenía 5 años. El chico, inteligentísimo, no quería saber nada. Y yo en general tengo enganche con los chicos, así que yo voy segura. No quería saber nada, entonces la mamá se quedó en toda la evaluación, que no es lo usual para mí. Yo les dije, seguramente va a tener problemas en primer grado. O sea, es inteligente, no importa la devolución que hice. Y ahora, esta semana volví a ver a la mamá. Por supuesto que el chico empezó a tener algunos problemas porque es bastante oposicionista, desafiante y muy hipersensible. Regula muy poco sus emociones, se enoja y pega, etc. Entonces vienen y les digo, bueno, él quiere venir, y obviamente que la mamá me dijo que no, pero que se acordaba de un cuento que yo le había leído, entonces que eso era como un juicio cognitivo del chico positivo. Pero lo que yo les dije es, ok, en principio vos no te quedás, pruebo 2 o 3 veces, voy a hacer lo más que pueda para que él enganche, pero si no, lamentablemente, o sea, venís vos y yo te entreno a vos y vos haces esto con tu hijo, que no es lo mejor en este caso en particular, aunque la mamá es muy habilidosa y muy eficiente. Pero, bueno, hay que ver qué pasa con la motivación de los chicos. Los adultos cuando vienen y se quedan, en general, son más fáciles, es una cuestión verbal y hay un desarrollo de pensamiento similar al mío, que ya dejé de ser niña hace años. Bien, dependencia para el cambio. Los chicos no cambian solos, los adultos sí. Entonces, vuelvo al concepto de sistema determinado por el problema. Mis intervenciones tienen que impactar en todos los subsistemas alrededor del chico. Y por último, el papel de los padres, que es fundamental. Los padres en las consultas por niños tienen que ser coterapeutas, tienen que ser mis ayudantes para que esto funcione bien.